Yaline no toca Lilical Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la séptima casilla de la 16ª trecena, el tonali Chicome Ejecatl, 7 viento. Recuerden que este tonali se encuentra bajo la regencia del señor de la trecena, que es Xolotl. Esta trecena se nombra Secoscacuautli. Bueno, Xolotl es ese numen, ese dios, ese ser sobrenatural con cara de perro, de canino. Y recuerden que tiene una relación muy interesante en la mitología con Ejecatl, que hoy se presenta como signo. ¿Y cuál es esa relación del divino Ejecatl con Xolotl? Bueno, pues recordarán que cuando los soles, el sol ya estaba posicionado y la luna también, digo los soles porque recuerden que la luna antes de ser luna fue un sol, el segundo sol que surgiera de esa gran hoguera. Bueno, pues cuando ya estaban posicionados el sol y la luna para dar inicio al tiempo que iba a correr de esta quinta era, que somos nosotros, que corresponde a nosotros, a nuestra existencia, porque somos la quinta humanidad, no se movían. Entonces el sol dijo: quiero que todos los seres sobrenaturales que están aquí presentes y que han presenciado mi transformación también sean una ofrenda en esa gran hoguera aquí en Teotihuacán. Y bueno, pues los señores divinos aceptaron ser la ofrenda. Los seres divinos siempre se están dando para que algo maravilloso y nuevo resurja. O sea que el orden se da a través del caos. No puede haber una vida sin una muerte. Incluso los cambios de era cobraron la vida de los divinos y de las antiguas humanidades. Así que bueno, solamente uno de ellos se resistió. Y ese fue Xolotl, que dijo: lo siento, pero yo no me voy a inmolar en el fuego. Y entonces se fue. Pero resulta que al irse, Xolotl fue perseguido por el viento. Ejecatl sería el que iba a llevarlo a cumplir su sacrificio. Bueno, pues en ese transcurrir de Xolotl por varias experiencias, surgen otras creaciones y él reconoce que tiene que entregarse en la gran hoguera. Finalmente el viento lo atrapa. Hoy el viento nos va a atrapar a nosotros y viene en la posición 7. Es un viento cálido, tonado, porque este tonali en el numeral trae a Sinteot, el señor del maíz, el tona. Sabemos que hay dos mitos relacionados al maíz. Uno que nos dice que él es advocación directa del gran principio masculino que es Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Y otro que él lo nombra como hijo de la Xochiquetzal que creara Yayauquitezcatlipoca con el cabello de su madre, la gran Tonacacíhuatl. Sinteot es entonces nuestro maíz, nuestro sustento, está tonado, cargado de energía, y para que nosotros podamos disfrutar de toda la riqueza de este grano que a través de miles de años se ha cultivado y que fue un registro que hicieron esa civilización que llamamos Olmeca, lo llevó desde un Teocintli hasta el maíz maravilloso que conocemos de colores, es rojo, blanco, azul, amarillo, incluso puede verse hasta violeta o negro. Bueno, pues este maíz maravilloso hoy recibe la fuerza del viento, porque Ejecatl, que es el viento, normalmente está portando una máscara emblemática roja que tiene un pico como de pato. Así que este Sinteot hoy viene acompañado de esa máscara. Es un maíz que es esparcido por todos los rincones, es un estallar de colores, un reventar de ese cereal maravilloso, de ese grano de maíz que se convierte en mariposas. Y miren, yo ya traigo dos que atrapé. Bueno, y estas mariposas son las que acompañan a Sinteot, es el volátil que se presenta aquí. Recuerda que en el numeral 7 la mariposa es ese punto en donde tenemos dentro de una trecena, tenemos 6 tonalis de un lado y 6 tonalis del otro, así que la cueta tonalpohualli se convierte en estas mariposas maravillosas. Yo ya traigo dos.
A mí me gusta ahora decirle al maíz, maíz mariposero, que esas mariposas lleguen a cada rincón, a cada corazón de ustedes y a cada pensamiento suyo. Que los pensamientos sean como las mariposas, que tienen un vuelo errático, que va, viene, cambia de dirección y que muestra la grandeza de su ser, de sus colores maravillosos, que logra después de que pasa por un proceso de introspección. Entra en esa crisálida y ahí desarrolla todo su potencial, la revienta y sale. Igual el maíz cuando nace en el mito del vientre de Xochiquétzal dice que entra directamente, porque nace dentro de una montaña en una cueva, entra directamente dentro de la tierra y ahí brotan las semillas del maíz, que no solamente da el maíz como fruto, sino también la chía, la calabaza y muchos otros alimentos importantes para el pueblo de México. Ejecat trae como regente a Quetzalcóatl y sabemos que siendo Ejecat Quetzalcóatl, preciosa serpiente fue al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros y tuvo que pasar una prueba que le puso Mictlantecuhtli y que fue tocar la caracola. Así que en honor a ese relato y a esa importante prueba que él pasó y que logró obtener los huesos, vamos a tocar la caracola pensándonos ese viento hoy cálido, tonado, que entra dentro de la caracola, se transforma en una mariposa y brota. Y que este canto que salga de aquí llegue a todos ustedes. Y ahora les quiero decir que ya sabemos que en el numeral está Sinteot, como señor de la noche está Sinteot, en el signo está Quetzalcóatl. Chicome Ejecat es un canto, un susurro del viento en la danza cálida, el maíz reventado, mariposas de colores, alas que evocan el canto florido de un pensamiento luminoso. Es Chicome Ejecat, el aliento que despierta a la tierra, la palabra que vuela sin límites, sin ataduras. Chicome Ejecat, explosión de tonalidades, de ecos ancestrales. En tu vuelo errante tejes el universo como un niño que juega con las nubes, desparramando semillas de esperanza en el campo del alma donde todo germina, donde el ser se encuentra con el no ser. En la mitología, Ejecat, jugando con la falda de Citlalinicue, desprende las estrellas, forma las constelaciones. Y también quiero decirte que él se robó una estrella joven, preciosa, se la trajo al Tlalticpac, se fundió con ella, se hicieron un árbol precioso, una rama florida, el lado femenino, una rama de puras hojas, el lado masculino. Sin embargo, las estrellas no pueden estar en este plano y esa estrella fue destruida por la Tzitzimime. Esa rama florida quedó despedazada, Ejecat le hizo un nicho en la tierra la abrazó y dijo, esta estrella no puede quedar así, yo le concedo que sea un ser vegetal. Y sale de ahí la planta maravillosa del maguey. Así que Ejecat es el gran sembrador, no solamente en el mundo del mito, sino también en el mundo del hombre, porque él es el sembrador de los sueños, el que barre los caminos, el que arrasa las historias, los murmullos. Él es la voz de los dioses, en cada brisa una promesa, una chispa de vida que se despliega en la vastedad de la existencia. Oh Ejecat, guardián de la dualidad, con tu máscara roja, eres el eco del pasado, la voz del mismo Quetzalcóatl al instante. Tu soplo es el motor de la creación, la danza de los Ejecatontin, esos vientos serpentinos que en nuestra mente son un arco iris de colores que nos abraza en la sabiduría de estos pueblos maravillosos. En el tiempo de la cosecha, cuando la tierra se rinde al sol, son los Ejecatontin los que traen el canto del maíz a cada hogar de los macehuales. Es la sustancia que nos da fuerza cada día. En cada bocado tenemos un renacer, un ciclo eterno de alegría y de tristeza. Así, Tonali Chicome Ejecat es una invitación para que nosotros volvamos a renacer, tengamos otra vez un aliento de vida sagrado.
el mismo latido de la vida de la tierra será el nuestro. Ejecat, viento que soplas con la calidez del maíz reventado, eres el murmullo en la sombra de los árboles, el susurro que acaricia la piel de la tierra, la voz de los ancestros en cada brisa. Miren, allá en el Omeyocan hay un gran árbol florido, donde la señora Xochiquetzal retosa, y las señoras de allá, las divinas femeninas, se pasean en esos jardines donde el viento es una caricia y ellas cantan, y ese canto es el que Ejecat nos trae hasta la tierra. Así que hoy Ejecat es el portador de mariposas y de sueños. Que nadie elimine un sueño de tu pensamiento, de tu corazón. Tal vez no vas a cumplir todos tus sueños, pero cada uno te llevará a ese punto de lo divino, a ese encuentro con este aliento de vida maravilloso que es hoy Chicome Ejecat. Ejecat, viento de los dioses, en ti resuena el latido del universo, la dualidad del ser y el no ser, la esencia del tiempo que se despliega en cada rincón de nuestro cuerpo, en cada suspiro que nos une como humanidad maravillosa de este Semanáhuac. Así te invoco, como se invoca la luz de las estrellas, como se busca el eco de un abrazo, como se anhela el regreso del amor. Eres el viento que nunca se detiene, la fuerza que nos mueve, el canto que nos recuerda que estamos vivos, que somos parte de este vasto tejido, que es la vida, que es el amor, que es la libertad. Cuando te sientas cansado, cuando sientas que has perdido el ritmo armonioso de la propia vida y la existencia, respira profundo. Llena tus pulmones, tu abdomen de este aire maravilloso y suéltalo lentamente. Conecta con todo tu ser. Haz que tu cuerpo sepa hacia dónde quiere tu pensamiento llegar. Y el conjuro que he preparado para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicome Ejecat, mariposa al vuelo, cálido viento cargado de aroma de las flores, materia dominada por el mismo Dios, canto florido cargado de tona, de mariposas, de maíz. Yo soy la respiración profunda de lo divino, la totalidad, ritmo armonioso de la vida misma, conciencia de lo sagrado, de lo místico, portando la máscara roja el día de hoy. Yo soy el viento que recorre los caminos. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona aquí. Mírame, ya estoy tonada porque ya este Chicome Ejecat es parte de mí. Está en mi sonrisa. ¡Timota!